en tu alma dura espada y en tu corazón espinas. Ave, ave, ave María. Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios al Padre para ser nuestro Maestro y que enseñas los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro que tiene el sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste la Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre nuestras almas, guíe con la luz nuestros pasos, ilumine nuestras sendas, hasta que a medida que el día se disipe las tinieblas. Tú que eres eterna por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues después de ver el último día en el Evangelio de Juan, ese tercer testimonio que dio el Bautista sobre Cristo, y ver que los discípulos de Cristo también bautizaban, dijimos, si recordáis, con un bautismo que era igual que el bautismo de Juan. No era el bautismo sacramental, porque Jesús, cuando habla de la necesidad de nacer de nuevo, había que nacer del agua y del Espíritu, y el Espíritu aún no había sido mandado. Por lo tanto, ese bautismo que realizaban los discípulos de Cristo era un bautismo semejante al bautismo de Juan. Su objetivo era atraer la gente a Cristo. Como este bautismo de los discípulos conllevaba una catequesis en presencia misma de Cristo, por eso recordáis que tenían cierto celo los discípulos del Bautista de que los discípulos de Cristo atraían más gente con su bautismo. Pero era un bautismo semejante al del Bautista, habíamos dicho. Después de esta circunstancia, como las autoridades judías de Jerusalén empiezan a interesarse por ese bautismo, y Cristo, viendo que era oportuno, se retira hacia Galilea. Estaba en Judea, y en ese camino de Judea a Galilea va a pasar por Samaria. Dice, tenía que pasar por Samaria. Bueno, no necesariamente, pero sí es verdad que para ir de Judea a Galilea el camino más lógico era pasar por Samaria. Y ahí se va a encontrar con la samaritana, que es el episodio que vamos a ver hoy en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Vamos a leer en principio los versículos del 4 al 8. Como tenía que atravesar Samaria, llegó a un pueblo llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba también el pozo de Jacob. Jesús, fatigado por la caminata, se sentó junto al pozo. Era cerca de mediodía. En esto una mujer samaritana se acercó al pozo para sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar alimentos. Bien, hasta ahí. Fijaos, dice, tenía que pasar por Samaria. Decía que era el camino más lógico, pero no el único camino para ir de Judea a Galilea. Muchos seguían el curso del Jordán y pasaban de Judea a Galilea. Por la descripción de la escena y por algunos detalles que vamos a ver, se diría que el autor es un testigo presencial. Es decir, si sabemos que el Evangelio lo escribe Juan el Evangelista, Juan el Evangelista es un testigo presencial de esta cena, por algunos detalles que veremos.
Bien, pues en este retorno de Judea a Galilea, al atravesar Samaria, llega a una ciudad llamada Sicar, que estaba próxima a la heredad que dio Jacob a su hijo José, donde estaba la fuente de Jacob. A mí, algo que me llamó la atención al principio, cuando yo empecé a estudiar un poco esto de la Biblia, fue que cuando me di cuenta de que los antiguos patriarcas habían morado en la tierra de Canaán, es decir, Abraham, cuando sale de su tierra, llega aquí, a Samaria, a Sicar, a todas esta zona de lo que era entonces Canaán. José, antes de morir, había dicho que cuando Yahvé liberara al pueblo de Egipto, llevaran sus restos con ellos para ser enterrados en la tierra prometida. Leer Génesis 50, 24, 26. Luego dijo a sus hermanos: yo estoy a punto de morir, pero Dios vendrá a buscaros y os llevará de este país a la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Y José hizo jurar a los hijos de Israel así: cuando Dios venga a buscaros, os llevaréis de aquí a mis huesos. José murió a los 110 años, lo embalsamaron y lo pusieron en un sarcófago en Egipto. Bien, ¿veis? Mosé pidió que cuando fuesen liberados llevaran sus restos con ellos a la tierra prometida, cosa que cumplieron los israelitas. Leer Josué 24, 32. Los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, fueron enterrados en Siquén, en el trozo de la tierra que Jacob había comprado por 100 quisitas a los hijos de Hamor. Bien, vale, ¿veis? Es decir, que llevaron sus restos con ellos de José y fueron enterrados aquí en Siquén. La escritura nos recuerda de varios pozos, porque varios pozos que excavaron los patriarcas aquí en Samaria, ¿no? Entonces lo que era Canaán. Una fuente, un pozo era un tesoro en aquella época y si vemos los textos había disputas por los pozos, porque claro, si estaban en tierra de nadie todos tenían derecho al pozo. Por eso Jacob mandó construir este pozo en su heredad, para no tener problemas con los pastores de otros rebaños, de otras fuentes. Lo manda a excavar en su heredad para evitar contaminación con la población indígena canaanea. En realidad era un pozo que tenía una fuente en el fondo que manaba. Bien, Jesús, que va camino de Judea a Galilea, fatigado del camino, se sentó junto a la fuente. Debía ser ya muy entrado mayo, junio, probablemente era finales de mayo, acababa de estar en la fiesta de la Pascua. Digo que sería después de la fiesta de la Pascua. Jesús estuvo bastante más tiempo predicando, bautizando por Judea, y debería ser ya finales de mayo, principio de junio. Pues una larga caminata al sol pues fatigaba, y Jesús, dice el evangelista, fatigado del camino. Ese es uno de los detalles por los que decíamos que debería ser un testigo presencial, porque le ve cómo está Jesús fatigado del camino. Se sienta junto al pozo y dice, y nos da un dato cronológico que también muestra que debe ser un testigo presencial. Era como la hora sexta, traduciendo al lenguaje nuestro era sobre el mediodía. Bien, fue sobre esa hora de mediodía cuando la mujer llega al pozo, y el evangelista justificará después que pide de beber a esa mujer porque él no tenía con qué sacar agua del pozo. Estaba pues a merced de aquella mujer el calmar su sed física, pero
el evangelista, con un simbolismo maravilloso, nos mostrará que aquella mujer que aparece como la que puede calmar la sed de Cristo, ignora que también ella le calmará a él su sed, a ella su sed del alma, cuando él la calme su sed de Salvador. Eso lo veremos en la conversación que tiene a continuación sobre el agua viva, que vamos a leer capítulos 4, versículos del 9 al 15. La samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Es que los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús contestó: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Sí, hasta el 15. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebió él, sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió: el que bebe este agua tendrá otra vez sed, pero el que beba el agua que yo le dé no tendrá sed jamás. Más aún, el agua que yo le daré será el manantial que salga hasta la vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para no tener sed ni venir aquí a sacarla. Muy bien. Cristo, verdaderamente sediento, fatigado del camino, pide a esta mujer de beber. Era algo que nadie podía negar, porque estaba considerado como falta entre los judíos el no dar de beber al sediento. Pero vemos primero la extrañeza de esta mujer. ¿Cómo tú, siendo judío, te diriges a mí, me pides de beber a mí, que soy mujer y samaritana? Porque por los dos motivos está extrañada. La ley, la Misná, prohibía a la mujer hablar en público con hombre, pero de lo quizás más extraño es que, siendo judío, hable con ella que es samaritana. Y San Juan aclara para los no judíos: es que los judíos y los samaritanos no se hablan, no se tratan. ¿Por qué no se hablaban los judíos y los samaritanos? Pues era un problema de antiguo. En el año 721, sabéis, lo hemos dicho varias veces, a la muerte de Salomón se divide el reino del norte, el reino del sur. Samaria queda entre el reino del norte, es decir, el reino de Israel, que era el del norte, y el reino de Judá, el del sur. Samaria queda en el reino del norte. En el 721, el rey Sargón llevó cautivos a los samaritanos a Babilonia. Y el rey, para repoblar toda esa zona de Samaria, trajo varias tribus babilónicas. Mirad, vamos a leer Segunda de Reyes 17:24. El rey de Asiria trajo gentes de Babilonia, de Cutá, de Abá, de Hamat y de Sefarraim, y repobló con ellas las ciudades de Samaria, para sustituir a los israelitas. Para sustituir a los israelitas, es decir, para sustituir a los samaritanos que se han llevado cautivos, trae varias tribus babilónicas, con lo que da lugar a una mistificación de razas, a una mezcolanza de razas y sobre todo a un sincretismo religioso, porque todas estas tribus venían con sus dioses, adoraban a sus dioses, a su vez tenían alguna relación con Yahvé, pero al final aquello era cada uno por su lado y cada uno por sus dioses. Lee del mismo Segunda de Reyes 17, el versículo 41.
de modo que aquellas gentes daban culto al mismo tiempo al Señor y a sus ídolos, y sus descendientes siguen haciendo lo mismo hasta el día de hoy. ¿Veis? Lo mismo adoraban a Yahvé, lo mismo adoraban a sus dioses. Y eso dio lugar a ese sincretismo religioso, y era por eso, fundamentalmente, por lo que los judíos no se hablaban con los samaritanos, no los consideraban ya judíos auténticos, porque tenían esa mezcla con esas tribus babilónicas que habían venido a repoblar mientras habían sido desterrados. Por eso, a la vuelta de los judíos del destierro, con Esdras y Nehemías, cuando van a reconstruir el templo, no permiten que los samaritanos participen en la reconstrucción del templo. Y esto llevó a los samaritanos en el año 400 a.C. a construir su propio templo en el monte Garizim. Ya veréis ahora cómo en la conversación con la samaritana, cuando le reconoce al menos como profeta, que le descubre ciertas cosas de su vida íntima, pues le va a plantear el problema de dónde hay que adorar a Dios, si en Jerusalén o en el monte Garizim. Fijaos, hasta el libro del Eclesiástico aparece reflejada la historia de este odio. Leer en el Eclesiástico 50, 24, 26. Cuenta 24, 26. Que su gracia permanezca fielmente con nosotros y en nuestros días nos libere. Hay dos naciones que mi alma detesta y la tercera ni siquiera es nación. Hay dos naciones que mi alma detesta y la tercera ni siquiera es nación. Los que viven en la montaña de Seir, los filisteos y el pueblo estúpido que habita en Siquem. Y el pueblo estúpido que habita en Siquem, ¿veis? Refleja ese odio entre judíos y samaritanos. Los que habitan en la montaña de Seir eran los edomitas, es decir, los descendientes de Esaú, el primogénito, el hermano mayor de Jacob, el primogénito de Isaac. Era un pueblo que estaba ahí siempre en medio de los judíos, un pueblo hermano, a veces en contra, a veces a favor, pero al ser descendiente de Saúl, estos edomitas también tuvieron varias trifulcas con el pueblo judío. Bien, bueno, con este ambiente de hostilidad entre judíos y samaritanos y desprecio es que hay que valorar la frase de esta mujer samaritana. Pero Jesús, que no venía tanto a pedir como a dar, pues va al objetivo de su misión salvadora y le dice a la mujer: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría a ti agua viva. Por lo tanto, el don de Dios aquí es el agua viva. El agua viva es el agua de la fuente, el agua clara, el agua cristalina, el agua que tiene vida, agua con vida. Fijaos, los papeles se cambian y el que pide también ser pedido, y el que suplica agua ofrece a su vez agua viva. La mujer recibe un primer golpe de sorpresa y naturalmente no sabe de qué agua se trata con esta afirmación de Cristo. No niega el encontrarse con algo que porque ella no lo conoce no pueda ser cierto. Y acaso ella pueda pensar en un tipo de agua mágica, en un tipo de agua misteriosa. Por eso le dice extrañada: ¿de dónde pues tienes tú ese agua viva? Pero queda en ella como en su interior algo de que ese agua viva tiene que ser algo. Y por eso le dice: es que eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, bebió él, bebieron sus hijos y sus ganados.
esta contraposición dice bien de aquel algo misterioso que esa mujer guardaba, ¿no? Los samaritanos tenían a gran orgullo proclamarse descendientes de Jacob, descendientes de los patriarcas, y era como su justificación a esa mistificación de razas que habían tenido entre esos pueblos que habían venido, esas tribus babilónicas que el rey Sargón trajo cuando fueron desterrados, y esa rencilla, pues para justificar un poco eso, ellos tenían a gala ser descendientes de los patriarcas. Pero Cristo no le responde directamente a esta objeción, no le interesa esta cuestión. En su enseñanza hará ver que Él es superior a los patriarcas. Por eso le dice: quien bebe de este agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le diere no tendrá jamás sed, sino que al contrario, el agua que yo le dé se hará en él fuente de agua que está saltando hasta la vida eterna. ¿Qué quiere expresar Cristo con esta imagen del agua viva? En el Antiguo Testamento, el agua viva simbolizaba varias cosas. Simbolizaba la religión yavista, simbolizaba la ley, simbolizaba también la gracia y la vida espiritual que Yahvé otorgaba, simbolizaba la sabiduría. En un pasaje del Evangelio de Juan significa el don del Espíritu Santo. Leer Juan 7, 37, 39. El último día de la fiesta, que era el más importante, Jesús, puesto de pie, dijo con voz fuerte: el que tenga sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, del corazón del que cree en mí brotarán ríos de agua viva. Con esto quería decir Jesús que quienes creyesen en Él recibirían el Espíritu, y es que el Espíritu todavía no había venido, porque Jesús aún no había sido glorificado. ¿Veis? A esto lleva esta metáfora que usa: ríos de agua viva correrán de su seno, a propósito del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en Él. Por lo tanto, este agua viva es la donación del Espíritu en Pentecostés, que es cuando se hace su donación oficial, podríamos decir, al recibir el Espíritu Santo, la Iglesia y por lo tanto los fieles, y con ello pues toda su acción santificadora y toda la acción iluminadora y carismática que traía consigo en los dones del Espíritu Santo. Bien, en esta enseñanza que Cristo hace a la samaritana la caracteriza de la siguiente manera: es agua viva, es fuente y salta hasta la vida eterna. Es agua viva porque es agua que acusa dinamismo, acusa vitalidad, y es fuente porque es principio de actividad, y salta hasta la vida eterna porque es sobrenatural. Es el gran don de Dios, que es precisamente el don del Espíritu Santo, y que como ríos de agua viva tendrán los fieles. Fijaos, además Cristo se presenta aquí como dispensador de este agua viva, dispensador de esta gracia, dispensador del don del Espíritu Santo. Solo Yahvé en el Antiguo Testamento dispensaba el Espíritu Santo. Cristo está, por tanto, identificándose con Dios. Otros muchos de los rasgos que vemos en el Evangelio de Juan de la divinidad de Cristo, atribuyéndose los mismos atributos divinos, los mismos atributos de Dios. Bien, la samaritana, al llegar a este punto, ni lo comprende ni le interesa seguir por aquel camino. Lo entiende en un sentido material, y con un tono un tanto irónico le pide que le dé de beber de ese agua para que no vuelva, no tenga que volver al pozo para sacarse. Aquella mujer estaba, podríamos decir, derramando aquella agua viva que le estaba ofreciendo el que tenía sed de salvarla, pero con un golpe certero a su conciencia
le va a hacer comprender mejor quién era el que le hablaba y qué es lo que quería decirle. Y leemos los siguientes versículos del capítulo 4, los versículos del 16 al 26. Él le dijo: vete, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Díjole Jesús: bien dices, no tengo marido, porque 5 tuviste, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho verdad. Díjole la mujer: Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es Jerusalén el sitio donde hay que adorar. Jesús le dijo: créeme, mujer, que es llegada la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Sí, hasta el 26. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero ya llega la hora, y es esta, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, pues tales son los adoradores que el Padre busca. Dios es espíritu, y los que le adoran han de adorarle en espíritu y en verdad. Díjole la mujer: yo sé que es el Mesías, el que se llama Cristo, está para venir, y cuando venga nos hará saber todas las cosas. Díjole Jesús: soy yo el que contigo habla. Muy bien. Vete, llama a tu marido y ven acá. No le costó a la mujer mucho disimular su situación irregular, pero tenía delante a Cristo que leía en lo profundo del corazón, y le pone delante la vida irregular que llevaba. Y al penetrar Cristo en la vida íntima de esta mujer, pues lleva a la samaritana a ver en Cristo lo que él buscaba, un hombre de Dios. Señor, veo que eres profeta, le dice. No dice el profeta esperado, pero sí un profeta de Dios. Y puesto que va a ser sinónimo del Mesías, le dice que no es el profeta que era sinónimo de Mesías, no lo reconoce como Mesías, pero sí como un profeta enviado por Dios, puesto que sondea el corazón, la intimidad de la persona. Y aprovecha a la mujer para plantearle una cuestión religiosa que afectaba a samaritanos y a judíos. Y era sobre la legitimidad del culto, o bien en este templo que los samaritanos habían construido en el monte Garizim, o en Jerusalén. Y pretende justificarlo. Nuestros padres, que son los patriarcas, moraron en Samaria, y allí adoraron a Dios y le erigieron altares. Y es verdad, cuando los patriarcas se vieron por allí, en Samaria, erigieron altares y adoraban a Yahvé. Vamos a ver alguna cita. Génesis 12:7, cuando llega Abraham. Y se le apareció Yahvé a Abraham. ¿Eso? Sí, 12:7. Sí. Y se le apareció Yahvé a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré yo esta tierra. Alzó ahí un altar a Yahvé y se le había aparecido. Y pasando de ahí hacia el monte que está frente a Betel, asentó su tienda, teniendo a Betel al occidente. Vale, sí, bueno, había levantado un altar a Yahvé y le ofrecía el altar. En el 33:18 de Génesis también.
Viniendo de Padán Aram, Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, en tierra de Canaán, y acampó delante de ella. Compró después a los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas de plata, el trozo de campo donde había levantado su tierra, y erigió allí un altar que dedicó al Dios de Israel. Y eligió allí un altar. Bueno, pues esto justifica a la samaritana para decir que los patriarcas habían levantado allí altar para adorar. Bien, el mismo Moisés había ordenado que se levantase al ingreso a la vuelta a Israel, en la tierra prometida, un altar a Yahvé. Leer Deuteronomios 27, 5, 7. Construirás allí en honor del Señor tu Dios un altar de piedras. No las labrarás con instrumentos de hierro, sino que construirás un altar al Señor tu Dios con piedras sin labrar, y sobre él ofrecerás holocaustos al Señor tu Dios. Ofrecerás sacrificios de comunión y los comerás allí, haciendo fiesta ante el Señor tu Dios. Escribirás en las piedras todas las palabras de esta ley, grábalas con toda claridad. Pero no pone dónde, en el monte Ebal. ¿Alguien que tenga la misma cita? Deuteronomio 27, 5, 7. Es que le manda a construir el altar sobre el monte Ebal. El nombre del monte no lo pone. Sí, en la 4. El 4. Cuando paséis al Jordán, alzaréis esas piedras, como yo te lo mando hoy. Sí, en el 4. Sobre el monte. Bien, el 4, cuando estaba en el versículo anterior, sobre el monte Ebal. ¿Qué hicieron los samaritanos? Que en su Pentateuco cambiaron el monte Ebal por el Garizim y construyeron en el año 400 a.C. este templo en el monte Garizim. Igual que hicieron después con el monte Moria. Sabéis, el monte Moria es donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, y lo identifican con el monte donde después es construido el templo de Jerusalén. Bueno, pues también cambiaron el monte Moria por el Moré, con el que identificaban estas montañas que estaban frente a Siquem. Quiero decir, en todo este problema que tenían de si adorar en un lugar o en otro, los samaritanos, ahora se lo va a aclarar un poco Cristo, va a decir, cuando dice que la salvación viene de los judíos, que ellos no están en el camino recto, porque los samaritanos solo tenían como instrumento de revelación el Pentateuco, y no admitían los demás libros del Antiguo Testamento, de la Biblia, solo tenían el Pentateuco. Incluso en el Pentateuco habían cambiado estos nombres, el Ebal por el Garizim y el Moria por el Moré. Bien, la samaritana hablaba orgullosamente de nuestros padres, queriendo justificar así la legitimidad de su culto, a pesar de lo contrario que decían las Escrituras. Las Escrituras decían que se construiría en Jerusalén el templo y que allí se adoraría. Vamos a ver alguna cita de paso. Primera de Reyes 9:3. Primera de Reyes 9:3. Y le dijo: he escuchado la oración y súplica que me has hecho. He santificado este templo que has construido para que resida en él mi nombre por siempre. He santificado este templo para que resida en él mi nombre por siempre. Es el templo de Jerusalén. Segunda de Crónicas 6, 5, 6.
desde el día en que saqué de Egipto a mi pueblo, no había escogido yo ninguna ciudad entre todas las tribus de Israel para que en ella se construyera un templo donde residiera mi nombre, ni había escogido a ningún hombre para que fuera el guía de mi pueblo Israel. Pero escogí a Jerusalén para que mi nombre resida allí, y escogí a David para que gobernara mi pueblo Israel. ¿Veis? Él escoge a Jerusalén para construir su templo allí. Pero, como los samaritanos, decíamos, rechazaban todos los libros del Antiguo Testamento, excepto el Pentateuco, pues basaban su argumentación en la historia de los patriarcas. Bueno, Cristo a nada de esto iba a responder, y puesto que la samaritana recurre a él como profeta, le invita a creer en su palabra. Llega la hora, y es esta, la hora de la plenitud mesiánica que Cristo viene a inaugurar, en la que no se adorará a Dios, al Padre, con la exclusividad local de Jerusalén o de este monte. Fijaos, en un pequeño paréntesis previo, pues advierte que la dogmática judía es la verdadera y no la samaritana. Estos adoran lo que no conocen, dice. Los samaritanos, al no aceptar como fuente de revelación más que el Pentateuco y rechazar el resto de los libros, pues mutilaban la revelación. En cambio, los judíos adoramos lo que conocemos porque la salud viene de los judíos. Leed Romanos 9, 4, 5. Los israelitas, cuya es la adopción y la gloria, y las alianzas, y la legislación, y el culto, y las promesas, cuyos son los patriarcas, y de quienes según la carne procede Cristo, que está por encima de todas las cosas. Dios bendito por los siglos. Amén. La salvación viene de los judíos. Era el hondo sentido del Salmo. Dios es conocido en Judá, dice el Salmo. Leer el Salmo 76, 2. Dios se manifiesta en Judá, es famoso en Israel. Dios se manifiesta en Judá, es famoso en Israel. Dios es conocido en Judá. Pero aunque Dios es conocido en Judá, ya le anuncia a Cristo que termina el exclusismo y el centralismo de su culto. ¿Recordáis que la hemos visto aquí también la profecía de Malaquías? Malaquías, para la era mesiánica, había vaticinado un sacrificio universal. Llegará el día en que desde donde sale el sol hasta el ocaso se ofrecerá un sacrificio puro y sin mancha, vaticinando pues el sacrificio de la misa. Es la hora en que hay que adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y la razón de esto es que Dios es espíritu. Los verdaderos adoradores son los que rinden culto al Padre creyendo la revelación de Cristo y movidos por el Espíritu Santo. Y no es ese adorar a Dios en espíritu y en verdad un simple querer o un simple deseo humano. Supone una actitud, un esfuerzo por llegar a ese propósito. Bien, ante esto que dice Cristo de la no exclusividad ya del culto ni en Jerusalén ni en el Gerizim, pues algunos pretenden hacer decir que Cristo condenaba el culto eterno, pero él mismo lo dijo, Cristo no vino a abogar la ley, sino a perfeccionarla. Y no abroga el culto y los ritos externos el que enseña la absoluta necesidad del bautismo de agua, como acababa de hacer con la conversación con Nicodemos, ni
el que promete el sacramento de la Eucaristía en todo el capítulo 6, como veremos del Evangelio de Juan, o el que enseña a orar con la oración del Padre Nuestro, el que instituye el sacrificio eucarístico, el que instituye la confesión sacramental. Al proclamar aquí Cristo la necesidad de orar al Padre en espíritu y en verdad, no hace más que considerar el culto desde un punto de vista, el de la autenticidad íntima del mismo, del culto. Pero destacar este aspecto no significa excluir el otro. Cuando Dios al profeta Isaías dice que está harto de los sacrificios que le ofrecen, porque esos sacrificios no se hacían desde el fondo del corazón, no quiere negar el culto externo, sino acusar lo que debe ser la religiosidad auténtica. Lee Isaías 1, 11, 17. ¿De qué me sirven todos vuestros sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de holocaustos de carneros y de grasa de becerros. Detesto la sangre de novillos, corderos y machos tardíos. Nadie os pide que vengáis ante mí a pisar los atrios de mi templo, trayendo ofrendas vacías, cuya humareda me resulta insoportable. Dejad de convocar asambleas, novilunios y sábados. No aguanto fiestas mezcladas con delitos. Aborrezco con toda el alma vuestros novilunios y celebraciones se me han vuelto una carga inaguantable. Cuando extendéis las manos para orar, aparto mi vista, aunque hagáis muchas oraciones no las escucho, pues tenéis las manos manchadas de sangre. Lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones, dejad de hacer el mal. Sí. Aprended a hacer el bien, buscad el derecho, proteged al oprimido, socorred al huérfano, defended a la viuda. Esos son los sacrificios que él quiere. No es que niegue el culto externo, sino lo que quiere destacar es cómo debe ser la religiosidad auténtica. Y en el texto dice, estos son los sacrificios que yo quiero, dar de comer al hambriento, vestir al desnudo. Bien, la enseñanza de Cristo sobre la religiosidad verdadera y descentralizada debió de conmover a aquella mujer. Los samaritanos esperaban también al Mesías, bajo el nombre de el Abtaeb, que significa el que vuelve, el que convierte, el que restablece, el que consuela. Escribiendo San Juan para un público no judío, pues precisará en las palabras de la samaritana que ese Mesías esperado es el que es llamado Cristo. Para los samaritanos, el Mesías pues tendría una misión religiosa, pero consideraban también al Mesías con una misión profética, príncipe temporal y conquistador. Y con su venida todo se pondría en claro, pues nos hará saber todas las cosas. Lo que no sospechaba la samaritana es que el Mesías hubiese venido ya, y es lo que solemnemente Jesús le proclama: yo soy el que contigo habla. Fijaos, es curioso que Cristo, cuando le aclaman Mesías, tanto en Judea como en Galilea, lo rechace de manera contundente, les mande callar, o cuando pretenden coronarle rey, lo evite. Leed Marcos 8:30. Entonces Jesús les prohibió terminantemente que hablaran a nadie acerca de él. Les prohibió terminantemente que hablaran nadie acerca de él como Mesías. Juan 6:15. Después de la multiplicación de los panes, quisieron proclamarle rey, Mesías. Pero como Jesús se
dio cuenta de que querían llevárselo a la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez a lo alto del monte para estar solo. ¿Veis? Cuando le quiere. Y sin embargo, en cambio aquí, él mismo se proclama Mesías, porque esta es una de las más explícitas declaraciones mesiánicas de Cristo. La razón se explica fácil. Tanto en Judea como en Galilea, estas aclamaciones prematuras de Jesús como Mesías podían prestarse a seducciones político-nacionalistas y con lo que conllevaría de represión por parte de los romanos. Pero aquí en Samaria ese peligro no corría. Dice el texto que duró poco, estuvo 2 días predicando el ministerio de Cristo en Samaria, es esporádico y transitorio y dura 2 días. Bueno, pues a continuación veremos ya el próximo día, porque hemos llegado a la hora, la conversación de Cristo con sus discípulos cuando la samaritana se retira al pueblo y va a venir con los samaritanos para que vean a alguien que dice que puede ser el Mesías. Ya la samaritana hace. Y hay una conversación preciosa entre Jesús y sus discípulos acerca del cuerpo místico del apostolado, con esas palabras maravillosas que dirá: uno es el que siembra, otro es el que ciega, pero solo uno es la mies, ¿no? Bueno, pues es el texto que veremos el próximo día. Nos quedamos aquí y rezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen bella como la luna, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no decae con los años, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta tu la vida donde haya muerte, que ilumina los espíritus en que haya tinieblas, reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y fervor. María, poderosa como un ejército, concede a nuestras vidas la victoria. Somos tan débiles y nuestros enemigos se sobrepresten con tantos estragos, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Él conoce el poder de tu pie y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ordenado, levantado en pie de guerra, no por el odio, sino por la llama del amor. Amén.